Voces que forman parte de la noticia. Gustavo Larrea es un político de larga data en el país, actualmente director de Democracia Sí, uno de los movimientos que apoya, que auspicia la candidatura de Yacu Pérez a la presidencia de la República. Gustavo Larrea nos acompaña ahora mismo en el contacto telefónico. Bienvenido, señor Larrea, buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes, muchas gracias. ¿Qué se juega el país en la elección del 20 de agosto? Yo creo que la posibilidad de que el país tenga estabilidad política, estabilidad económica, estabilidad que permita que la crisis que vive el país sea enfrentada. Yo creo que eso se juega, o el continuismo o un cambio. Y creo que ese cambio es absolutamente necesario. Se requiere combatir con energía y eficiencia al crimen organizado. Se requiere reactivar la producción y generación de empleo. Se requiere una política ambiental que enfrente los desastres naturales que estamos viviendo y se requiere un gobierno honesto de manos limpias. ¿Tendremos los ecuatorianos, Gustavo, la capacidad, el tiempo, la sabiduría necesaria y la capacidad de reflexión, decía, para poder entender qué es lo que se juega el país en esa elección? Yo creo que la gran mayoría de ecuatorianos quieren seguridad y quieren paz, quieren empleo, quieren estabilidad. Y creo que por ahí se orientará el voto de la gran mayoría de ecuatorianos. En esa misma línea, Yacu Pérez se muestra como una opción. ¿Qué vio Democracia Sí en Yacu Pérez para poder apoyar su candidatura? Un hombre sencillo, un hombre humilde, de principios, un líder social, un líder ambiental, que tiene, además de eso, un bagaje muy importante. Hace 2 años obtuvo aproximadamente el 20% de votos, tiene enormes posibilidades de llegar a la presidencia de la República, y yo creo que será un gobierno el de Yacu, un gobierno de estabilidad, un gobierno que este año, 4 meses que le toque, lo hará con sensatez y con sentido de urgencia para resolver los problemas. ¿Es Yacu Pérez el que apoya a Democracia Sí para mantenerse vigente, o Democracia Sí cree que le va a sumar mucho a la candidatura de Yacu Pérez? Algo sumamos, desde luego que sí, pero creo que es un torrente de fuerzas. Yo soy de los que creo que no tiene sentido mantener 17 organizaciones políticas y la enorme dispersión, me refiero a nacionales y más de 200 provinciales y cantonales. Creo que hay que ir hacia la confluencia de grandes corrientes, y creo en este sentido que Democracia Sí debe contribuir a esa unificación de fuerzas de la tendencia, en este caso, ecologista, de la tendencia con criterio social. Y en ese sentido, pues nosotros contribuimos desde luego con nuestra voluntad, nuestra fuerza, nuestra organización a la candidatura de Yacu, pero ese es un afluente de un afluente de un gigantesco río que suma afluentes de todo el territorio nacional y de organizaciones sociales y políticas. No nos consideramos una gran fuerza, sabemos la limitación que existe, pero sí contribuimos desde luego a la candidatura de Yacu. Hablemos un poco más de eso, doctor Larrea. Evidentemente 17 organizaciones políticas no son poca cosa, sin embargo, en algún momento se ha podido observar el hecho de que hay una tendencia muy marcada del correísmo versus una dispersión de candidaturas y también de movimientos que confluyen en cierta manera. ¿Eso no termina perjudicando un poco a toda esta tendencia? En particular, Yacu también pierde en ese contexto. Si nosotros vemos los datos de las elecciones últimas, en general de las elecciones pasadas, 2013, el expresidente Correa obtiene 51% de la votación, un poquito más del 51%. 2017, el candidato de AP, Lenín Moreno, obtiene el 39.6%. 2021, el candidato Arauz obtiene 32%. 2023, febrero de este año, los candidatos a la alcaldía y prefectura de Revolución Ciudadana obtienen un promedio del 25.4%. Es una tendencia a la baja. Todavía son la primera minoría y esperemos que este 20 de agosto termine de ser la primera minoría. Pero hay un 75% ecuatorianos que estamos en otras líneas, que nos podemos unificar para enfrentarlos, desde luego que sí,
pero que creo que hay que derrotarles en las urnas ahora el 20 de agosto y terminar con este fantasma que tanto daño le ha hecho al país. Doctor Larrea, en la candidatura de Yacu Pérez, ¿qué tanto pesa el apoyo, el respaldo que pueda dar Pachacutic? Yo creo que todos los apoyos son importantes. Pero el de Y el apoyo de Pachacutic desde luego que lo es, porque es una organización que tiene una fuerza en el sector de la Sierra Central, algo en la Sierra Sur y la Amazonía. Y creo que esa confluencia es positiva para consolidar la candidatura de Yacu. Aun cuando no están viviendo su mejor momento internamente. Así es, ellos tienen discrepancias internas, tienen un conflicto con un sector del movimiento indígena que opta por una posición de violencia frente a un sector que opta por una posición democrática y de paz. En esta elección y también en la más reciente hemos visto unas alianzas bastante complicadas, hasta en ciertos casos antagónicas. ¿Cómo entender una solución viable para que este sistema democrático de partidos al menos no termine siendo una mezcla de ideologías, de tendencias que confunden muchas veces a electorados? ¿Dónde está la solución a este embrollo, doctor Larrea? Yo creo que el país requiere avanzar con celeridad y rapidez en el desarrollo económico, en la generación de empleo, pero a la vez requiere una política social firme. Sin inclusión social no es posible la paz. Sin desarrollo económico no es posible el bienestar. Hay que combinar desarrollo con inclusión, desarrollo con justicia social como criterio, primero. Y segundo, hay que entender que esta es la casa común de todos y que se requiere grandes acuerdos nacionales y que esos acuerdos deben ser impulsados de manera urgente. Un acuerdo por la seguridad que va más allá de las ideologías. Hay que enfrentar al crimen organizado, hay que enfrentar a la delincuencia común. Hay que enfrentar problemas de desempleo que generan una migración, una nueva ola migratoria, no solo por pobreza y desempleo, sino por falta de esperanza. Migran jóvenes profesionales que no encuentran futuro en el país. Creo que esos problemas requieren grandes acuerdos nacionales, un acuerdo por la educación de calidad. Yo creo que sí, el país requiere no verse de espaldas unos a otros, requiere grandes confluencias. Más allá de diferencias ideológicas, más allá de diferencias políticas, se requiere acuerdos mínimos de nación. Queremos agradecer la participación del doctor Gustavo Larrea, director de Democracia Sí, el movimiento que auspicia la candidatura de Yacu Pérez a la presidencia de la República. Hemos analizado con Gustavo Larrea la situación de la candidatura y también el contexto electoral al que se enfrentan los ecuatorianos y que deberán decidir su futuro el próximo 20 de agosto, 8 de la mañana y 42 minutos.